La guerra Kree-Skrull. Los Vengadores número 89 al 97, de fecha de junio de 1971 a marzo de 1972, con guión de Roy Thomas y dibujos de Sal Buscema, Neil Adams y John Buscema. Una trama tortuosa, un reparto excesivo y más ideas de las que una guerra cósmica podría contener. Todo esto se une para dar forma a esta historia inconexa, inolvidable y llena de monstruos espaciales. Roy Thomas reinventó con atrevimiento la clásica saga cósmica de Marvel y le dio un toque político. De repente, la Tierra ya no era el centro del universo, sino una pequeña conquista en una guerra entre ejércitos de alienígenas. A los héroes no se les agradecía que salvaran el mundo, se les llevaba a una audiencia pública para que defendieran sus actos. Una multitud de humanos furiosos atacaron al cuartel general de los Vengadores por dar asilo a alienígenas. Los trasfondos cínicos de la historia reflejan las revueltas, los encubrimientos y el examen de conciencia nacional de la época. Aparentemente era una típica historia de fantasía de la Edad de Plata, pero pareció crecer conforme avanzaba, sembraba dudas, traiciones y conspiraciones. Thomas agregó una idea fantástica tras otra, rendía homenaje a sus influencias de ciencia ficción y novelas de referencia, como La amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton, que inspiró el título de Los Vengadores número 96, y El fin de la infancia, de Arthur C. Clarke, que inspiró Los Vengadores número 97. Tras separarse de su huésped humano Rick Jones, el superhéroe de los Kree, el Capitán Marvel, regresó a la Tierra. Pero cuando los Vengadores se negaron a utilizar a Marvel en contra de la Comisión de Actividades Alienígenas del senador H. Warren Craddock, aumentó el descontento de la opinión pública contra ellos. Tres de los más antiguos miembros de los Vengadores, Iron Man, Thor y el Capitán América, también parecían estar disconformes con el comportamiento de sus compañeros, por lo que se enfrentaron a ellos y solicitaron la disolución del equipo. Pero las cosas no eran tal como parecían, ya que el trío de héroes era en realidad unos alienígenas metamorfos llamados los Skrull, en guerra contra los Kree. El grupo se volvió a unir después de este fraude, y destapó la estratagema que utilizaban los Skrull para esconderse, disfrazados primeros como inofensivas vacas de granja y después como réplicas letales de los Cuatro Fantásticos. Los Vengadores derrotaron a los metamorfos, pero no llegaron a tiempo para evitar que el líder del escuadrón, el Super Skrull, secuestrara al Capitán Marvel y a dos de los suyos, la Bruja Escarlata y Mercurio. Estos héroes fueron trasladados al planeta de los Skrull, donde Marvel fue obligado a realizar una copia de la Omnionda, una pieza de la ingeniería Kree diseñada para establecer comunicaciones instantáneas a lo largo de la inmensidad del espacio, pero que los Skrull planeaban transformar en un arma letal. Pese a sus reticencias, al estar sus aliados en peligro, Marvel accedió, mientras planeaba en secreto su fuga. Mientras tanto, en la Tierra, los Vengadores, ahora fuera de la ley, luchaban con los mandroides de S.H.I.E.L.D. antes de escapar al refugio secreto de los Inhumanos, donde Maximus el Loco había hecho un pacto con los Kree para gobernar no solo a los Inhumanos, cuyas habilidades eran producto de la ciencia Kree, sino a toda la humanidad. Con ayuda del leal gobernante de los Inhumanos, Rayo Negro, los Vengadores detuvieron los planes de Maximus. Pese a ello, Rick Jones fue secuestrado durante el enfrentamiento por los soldados Kree. Viajando al espacio para rescatar a sus aliados, los Vengadores se vieron involucrados en la épica batalla contra el ejército de los Skrull. Mientras tanto, cuando llegó al planeta de los Kree, Rick Jones descubrió que estos estaban gobernados por Ronan el Acusador, belicoso estratega que había usurpado el poder y retomado su antigua rivalidad racial con los Skrull, mientras la Tierra quedaba atrapada en medio del conflicto. Las tropas de Ronan se sorprendieron ante el hecho de que hubiera secuestrado al terráqueo Jones, sin ser conscientes de que su otro prisionero, la Inteligencia Suprema, el gobernante legítimo de los Kree, los había manipulado con sus poderes mentales. Cuando fueron a parar juntos a la cárcel, la Inteligencia Suprema informó a Jones que la humanidad no había desarrollado todo su potencial, un potencial que quizá algún día le permitiera gobernar el cosmos. Ayudó durante un corto periodo a Jones para que lo desarrollara,
lo que le permitió reclutar con su mente a un ejército de superhéroes de la Edad de Oro para escapar de la cárcel Kree. Cuando su nuevo poder menguó, Jones lanzó una ola de metaenergía que inmovilizó al ejército Kree y también al Skrull. Con ambos paralizados y en estado de éxtasis, la guerra entre los Kree y los Skrull se detuvo durante un tiempo. Sin embargo, la presión que tuvo que soportar la frágil forma de Jones fue demasiado fuerte, hasta que el Capitán Marvel tuvo la valentía de reunir sus espíritus en un solo cuerpo para salvar la vida de su antiguo huésped. Al regresar a la Tierra, los Vengadores se enteraron de que el senador Kradok era otro impostor Skrull, que había sembrado la discordia para derrotar a la comunidad de superhéroes, la única fuerza capaz de hacer frente a su invasión alienígena. Tras ser desenmascarado, el impostor fue dejado a merced del público a quien había engañado. La presencia de Rick Jones como el espectador humano, atrapado en sucesos más allá de su control, tiene una nota autobiográfica. El propio Roy Thomas era un novato que estaba en la vorágine de tramas y conceptos que Lee y Kirby habían dejado. A veces parece arrepentido y reflexiona sobre los primeros y fáciles días de los superhéroes. Abro comillas. Asumámoslo, tío, el mundo ya no es así. Hoy en día no puedes distinguir a los buenos de los malos sin una tarjeta de puntuaciones, y no existe ninguna. Cierro comillas. En el número final, Rick se ve obligado a buscar en su imaginación para crear héroes puros de tiempos pasados para que luchen su batalla por él. Thomas anhela recurrir a sus recuerdos de juventud para que le ayuden en su reto del presente. Al abordar su imaginación de una manera tan espontánea, Thomas impulsó un nuevo tipo de drama politizado cósmico, que inspiraría series posteriores como Invasión Secreta. Eso fue lo que vino a continuación, la guerra intergaláctica como vehículo para tratar temas más cercanos. Puntos destacables. Por muchas razones, esta obra fue el padre del fenómeno de los cómics de eventos. Esta serie épica no estuvo recogida en forma de novela gráfica durante 30 años, aunque fue citado a menudo y pocas veces entendido. Hoy en día se considera el culmen del Marvel de principios de los años 70. Complejo, vibrante, a veces desconcertante, pero siempre alucinante. Cuando durante un breve periodo Rick Jones desarrolló todo su potencial como humano, apeló a encarnaciones de superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales resultaron ser después miembros del equipo bélico de los invasores. Algunos de estos personajes, como el Capitán América o el Hombre Submarino, eran muy conocidos, mientras que otros habían caído en el olvido después de la guerra. Además del Capi y de Namor, los otros héroes convocados por Jones incluían la Antorcha Humana original, un androide con poderes pirotécnicos, la Visión original, un policía alienígena con poderes para teletransportarse, Aleta, un hombre superfuerte con la habilidad de respirar en el aire y en el agua, el Patriota, un experimentado luchador cuerpo a cuerpo y un excepcional atleta, Cráneo Llameante, un antiguo corresponsal extranjero con cara de calavera e inmune al fuego, el Ángel de la Edad de Oro, un detective enmascarado armado con una capa mística que le permite volar. En la época dorada de Lee y Kirby, los alienígenas siempre habían invadido la Tierra porque querían nuestro mundo, punto. Pero Roy Thomas trajo una nueva perspectiva al viejo concepto. En su historia, nuestro planeta solo era un diminuto peón estratégico en una guerra más ambiciosa. La Tierra ocupa una situación estratégica entre el Imperio Kree y el Imperio Skrull. Su enfoque conducía a un estilo más oscuro y perturbador, e insinuaba la existencia de nuevas realidades más duras. La ausencia de Jack Kirby en Marvel llevó a un despliegue de talento artístico de primera que extendía sus alas sobre la saga. Comenzó con Sal Buscema en un glorioso estilo de la Edad de Plata, continuó Neil Adams con un realismo pasmoso y fue completado por la fuerza magistral de John Buscema. Sigue siendo deslumbrante. El guionista Thomas y el dibujante Adams afirmaban ser los autores de la épica premisa central que consistía en preguntarse qué había pasado con los 3 Skrull que se habían convertido en vacas en los Cuatro Fantásticos número 2, de enero de 1962. Se les vio por última vez pastando felizmente al final del número. La nueva historia también solucionaba el misterio del cuarto Skrull desaparecido.